Hola a todos, nuevamente bienvenidos a Salud y gracias por estar ahí. Del otro lado, 30 minuticos aprendiendo sobre la salud. ¿Ustedes saben cuál es el órgano más grande que tiene el organismo? La piel. Y además está expuesta constantemente a todo y por supuesto también se enferma. Vamos a aprender cuáles son algunas de esas enfermedades, cómo prevenirlas y sobre todo cómo tratarlas. Bienvenidos a Lodoc. Pocas veces nos detenemos en la piel. Resulta que es un órgano vital. No solamente nos está protegiendo los órganos, sino la temperatura del cuerpo, sino cuidando los fluidos. Tiene miles de funciones que hoy vamos a aprender, pero sobre todo a crear esa conciencia de qué le puede suceder a la piel, cómo lo prevenimos y cómo lo mejoramos. Con la dermatóloga Susana Chiquito vamos a aprender muchísimo. Adelante, bienvenida a nuestro programa, doctora. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Qué bueno tenerla por aquí de nuevo. Muchas gracias. Bueno, hablemos básicamente primero de eso, y son esas funciones que tiene la piel y que de verdad nunca nos hacemos como un alto en el camino para pensar un poquito en eso. Bueno, entonces primero la función más importante, la principal, es la función de barrera. ¿Qué es esa función de barrera? Es permitirle al organismo protegerse del medio ambiente. Entonces, obviamente, todo lo que eso conlleva, bacterias, virus, la polución, el aire, todas esas cosas. Entonces, háganse de cuenta que la piel es como una pared de ladrillos que está muy bien formada y tiene muchas peguitas entre ellas para que eso no pueda entrar y nos pueda proteger. Esa es la principal. La segunda más importante es ese intercambio como de fluidos entre el medio interno y el medio externo. Es decir, por ejemplo, la sudoración, ¿sí? Y el excretar algunas sustancias que pueden ser nocivas para nosotros. Y lo mismo en ese sudor, a veces excretamos también muchas sustancias como electrolitos, sodio, cloro, ¿sí? Que puede ayudarnos como a balancear un poquito el medio interno que tenemos en nuestra sangre. Adicionalmente, también la temperatura, lo que tú decías, también nos ayuda a modificar, si hay mucho calor, entonces empezamos a sudar, o si hay mucho frío, entonces antes con mayor razón se cierra para evitar que ese sudor salga y se mantenga como la temperatura corporal. Qué importante es. Bueno, y obviamente se enferma, doctora, está totalmente expuesto todo el tiempo a esos cambios externos de los que usted está hablando, también a los internos que son por otros tipos de problemas y enfermedades que se manifiestan también en la piel. Hablemos brevemente de algunas de esas principales enfermedades que pueden ocurrir en la piel. Bueno, entonces, pues las principales, porque en la piel tenemos hasta 8.000 enfermedades, casi que la dermatología es de las especialidades más amplias, porque pues tiene mucho, pues no solamente afecciones de la piel, sino también que tienen relación con otras enfermedades sistémicas. Pero por decir, pues mencionar las más comunes, por ejemplo, es muy común el acné, ¿cierto? Ahora lo estamos viendo también mucho en la época de pandemia, que se ven esos granitos, sobre todo en la adolescencia, que salen pues también las espinillas. Bueno, en fin, ese sí lo conocemos todo porque la mayoría lo hemos padecido. Adicionalmente, ¿qué otras? Por ejemplo, las dermatitis. Dermatitis hay muchos tipos. Hay dermatitis de índole alérgico como la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, que es la común caspa que nosotros llamamos, la dermatitis de contacto, que es cuando tocamos cosas y nos dan alergia, ¿sí? Y pues hay otro tipo pues más raritas, pero digamos que esas son como las principales. Por ejemplo, la psoriasis, ¿es básicamente qué? La psoriasis es supremamente, digamos, como común y prevalente en nuestro medio porque nosotros tenemos muchos antepasados, digamos, así pues como europeos, ¿cierto? Y la psoriasis tiene parte como enfermedad genética, pero hay muchos factores ambientales que la pueden empeorar. Entonces, al empeorarla, pues obviamente se manifiesta y se puede presentar en el cuero cabelludo, en los codos, las rodillas, y también puede generar afecciones sistémicas como la artritis psoriásica y relación con enfermedades cardiovasculares. Bueno, algunas de esas principales enfermedades, doctora, también pueden ser la alopecia. Muy común también, hay muchos tipos de alopecia. Siempre hay que pues como diferenciar qué tipo de alopecia, si es por ejemplo una que se caiga el pelo y no vuelva a salir, o una que sí vuelva a salir. La más común que conocemos por ejemplo es la de los hombres, ¿sí? Que a pesar de que es
muy común, la gente piensa que es algo que es normal y en realidad no es normal, es una afección que es genética y se debe tratar. Por supuesto, y que es muy usual, digamos que muy frecuente últimamente ver los hombres con poco pelo. Sí. La urticaria es otra de esas enfermedades que son complicadas, doctora, no solamente de diagnosticar, sino de tratar. Exacto, entonces la urticaria también es de índole alérgico, a veces puede ser a medicamentos o infecciones, pero a veces se vuelve crónica y en este caso afecta mucho la calidad de vida, pues porque son un montón de ronchas que pican, entonces el paciente está desesperado, obviamente uno le trata de ayudar, pero el tratamiento a veces también es complejo, entonces ahí sí, pues como que hay que ahondar un poquito más qué está sucediendo para poder manejar bien ese paciente. Y otras pues que ya son más graves, que es cuando estamos hablando ya de cáncer en la piel. Y ahí sí es cuando ya llega a un extremo, pues alguna de esas enfermedades o básicamente es el cáncer originado por sol. Entonces ahí vamos, pues digamos que el cáncer en la piel también es muy amplio. Ahí tenemos que diferenciar el cáncer de tipo melanoma y el cáncer de tipo no melanoma. El melanoma vendría siendo un poquito más genético, más la exposición solar, sobre todo antes de los 18 años, y pues obviamente es un poquito más peligroso. Ya los que son ocasionados por el sol pueden presentarse a edades mayores, sobre todo después de los 50, 60 años, y generalmente son causados por la exposición solar de toda la vida. Muy bien, doctora, yo le invito entonces a que revisemos cuáles son algunas de esas causas de los trastornos en la piel. Vamos a mirar. Comenzamos con algunos de ellos. Las bacterias que están atrapadas en los poros de la piel y en los folículos pilosos, esas podrían generar entonces enfermedades en la piel. Pasamos a otra de las posibles causas: hongos, parásitos o microorganismos que viven en la piel. Otra causa. Podemos hablar también de que los virus o cuando el sistema inmune es débil, también en los organismos pues pueden presentarse ciertas enfermedades en la piel. Contacto con alergenos, irritantes o la piel infectada de otra persona, esas enfermedades que usualmente se contagian pues con el roce o con el contacto, por decirlo de alguna manera, pues también suelen ser causas de enfermedad. Factores genéticos, también puede ser que la persona desde su nacimiento traiga esos, digamos, errores genéticos, si se puede llamar error de alguna manera, y también algunas enfermedades que afectan, por ejemplo, la tiroides, por ejemplo, el sistema inmunitario, los riñones y otros sistemas pueden generar también ese tipo de enfermedades. Correcto. Ya mencionamos algunas, las básicas o no tanto básicas, las más usuales o frecuentes, digamos, en consulta, pero sí podríamos decir, doctora, que las enfermedades en la piel se pueden dividir en dos tipos, ¿no? Las bacterianas y las virales, ¿es así? Sí, pues digamos que también podríamos clasificarlas como las de parásitos y hongos, pero principalmente la piel sí se ve muy afectada por las bacterias y los virus. ¿Por qué? Generalmente, así como en la flora gastrointestinal tenemos una flora cutánea y esa flora a veces se puede afectar y bacterias que normalmente son comensales, o sea que viven con nosotros, nos pueden afectar y nos pueden causar infecciones. Entonces ahí viene como, digamos, las bacterias, algunas viven con nosotros, pero a veces nos causan infecciones, por ejemplo, como el estafilococo aureus, o los virus, que esos generalmente sí no viven con nosotros, pero a veces, como tú decías, de persona a persona se pueden contagiar, por ejemplo, un herpes, ¿cierto? Sí. A veces el contacto directo, o por ejemplo una varicela, ¿cierto? Ese es el ejemplo más común. Pues afortunadamente ya tenemos la vacuna, pero si es por contacto, generalmente es muy contagiosa. Claro, es muy contagiosa. Bueno, el tratamiento es diferente según el tipo de enfermedad, obviamente, pero también de dónde provenga, como lo estamos mencionando, si es viral o bacteriana. ¿Cómo se tratan si son virales? Si son virales, generalmente, pues muchas son autolimitadas. Entonces, digamos que cuando consultan, ya la mayoría llevan un buen periodo de síntomas, entonces es simplemente darles manejo sintomático, explicarles los cuidados de piel y dejarlas pasar. Pero si están consultando en el momento en el que todavía es beneficioso poner un tratamiento, se manejan con diferentes medicamentos antivirales. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces cuando son bacterianas? Porque ahí sí tiene que hacerse, digamos que un diagnóstico más detallado, unos exámenes más especializados. Exacto, entonces digamos que las bacterianas a veces son un poquito como más agudas, por decirlo así. Entonces cuando se manifiestan también con muchos síntomas inflamatorios, puede haber a veces fiebre, dolor en el sitio pues de la infección, y generalmente lo que uno intenta es hacer un buen lavado de la zona, ¿cierto? Y ver qué extensión tiene, porque a veces es suficiente con aplicar un antibiótico
diagnóstico tópico o a veces, dependiendo de los síntomas y los exámenes, tenemos que recurrir a tratamiento sistémico con antibióticos. Bueno, doctora, hay una enfermedad también que es frecuente, es usual y generalmente nos automedicamos cuando estamos hablando de alergias. Bueno, ¿qué tan grave es esto de la automedicación en estos casos y qué es lo recomendable? Bueno, ahí viene, ese es un tema muy importante, pues porque todo en dermatología se parece. Esa es la gran dificultad que nosotros tenemos y también la dificultad que tienen las personas. Entonces, todo lo que rojo pica o es un salpullido, todo el mundo lo interpreta como una alergia. Muchas veces no es una alergia, puede ser una infección bacteriana, puede ser una infección viral. Entonces, ahí el riesgo de automedicarnos es que probablemente nosotros no estemos ante un diagnóstico correcto y antes lo podamos empeorar. Entonces, ahí pues como la cuñita es simplemente, si usted está seguro que es una, digamos, una alergia, una dermatitis y usted ya sufrió eso, pues digamos que se podría aplicar el tratamiento que ya le habían recomendado. Pero si es el primer episodio, lo importante ahí sí es consultar, idealmente donde un médico, que también somos a veces de ir a la farmacia a comprar cualquier cremita que le recomienden a uno para las alergias, o tratar de no aplicarse, por ejemplo, los remedios caseros, que entonces hazte este baño con esta ramita. Generalmente pues hay personas que les funciona, pero hay personas que les puede empeorar la condición, sobre todo si es alérgica. Seguramente, doctora, y lo más usual es, tiene una alergia, tómese una Alegra. Una alergia, tómese una loratadina. Es lo que usualmente hacemos, sí. Y en las farmacias pues estos medicamentos son de venta libre. Exacto. Digamos que ¿qué podemos generar con esta automedicación? ¿Podemos convertirnos, digamos, en inmunes ante este tipo de alergias? ¿Puede haber un punto en que ya no hagan efecto? Exacto. Entonces, a veces puede que no funcione porque puede que no estemos atacando verdaderamente lo que es, y a veces necesitamos una dosis diferente, un medicamento diferente. Entonces, lo que tú dices, uno sigue tomando el mismo medicamento y probablemente ya en el momento que uno vaya a necesitar una mayor dosis o escalar a otro tratamiento no le va a hacer efecto. Como por ejemplo con los antibióticos, uno les dice no utilicen antibióticos indiscriminadamente, porque en el momento que lo necesite, si es una bacteria ya resistente por el uso de antibióticos previos, no le va a servir. Lo mismo pasa muchas veces con las alergias. Bueno, doctora, vamos a revisar entonces algunos síntomas de trastorno en la piel. Vamos a darle una miradita. Usted nos amplía un poco más esta información. Vamos a analizarla juntas. Comenzamos algunos de estos síntomas de trastorno. Protuberancias elevadas, rojas o blancas, sí, por lo general sí, una especie de ronchas como usted pues ya lo mencionó y que es algo evidente de que algo está sucediendo en la piel. Ese sarpullido también puede ser doloroso o puede causar picazón. ¿A qué pueden deberse estos sarpullidos, doctora? Generalmente, pues cuando alguien consulta por un sarpullido, generalmente es pruriginoso. Esa es la palabra como técnica o médica para describir la picazón. Entonces, la mayoría de veces pican porque son de índole alérgico o inflamatorio. Pero a veces cuando es doloroso o cuando hay una sensación urente, como si fuera quemante, uno tiene que pensar, por ejemplo, en una enfermedad viral tipo un herpes o una varicela. Muy bien. Seguimos analizando algunos de estos síntomas de enfermedades o de trastornos en la piel. Cuando se vuelve escamosa o áspera, muchas veces decimos, no, es que estoy deshidratada, pero básicamente sí hay algo más a fondo. Sí, claro, lo que hablamos ahorita, la principal función de la piel es la función de barrera. Si esa función de barrera está fallando, el primer síntoma es la resequedad. Entonces esa escamación te está indicando que hay una alteración en la barrera de la piel, entonces es supremamente importante ese síntoma. En ese caso, entonces, ¿tendríamos que consultar, doctora? Sí, idealmente consultar, porque hay que tratar no solo la condición de base, sino también mejorar esa función de barrera, porque si no, el problema va a persistir. Exacto, ¿podría ser el resultado de una enfermedad sistémica silenciosa también? También podría ser, como una enfermedad renal o una diabetes mal controlada, un hipotiroidismo. Muy bien, excelente. Vamos a seguir revisando. Otro síntoma de trastorno en la piel son las úlceras o llagas o lesiones abiertas. Generalmente comienzan como algo muy pequeño y se van agrandando o las vamos empeorando, ya sea con nuestro propio tratamiento o con el cuidado que les demos en casa. ¿Cuál es la recomendación, doctora? Siempre que haya úlceras pues, o lesiones abiertas en la piel es consultar. Primero porque hay que descartar que haya una infección asociada, porque no siempre están sobreinfectados. O sea, todo el mundo siempre malinterpreta que hay una llaga, una herida y debe haber sobreinfección. No siempre. Y lo segundo es que puede ser algo grave, puede ser una manifestación de una enfermedad grave. Entonces, lo ideal siempre que haya una úlcera en la piel, siempre consultar. ¿Cuáles son algunas de esas enfermedades que podrían estar ahí, doctora, desarrollándose? La más común es una insuficiencia venosa. Entonces, la insuficiencia venosa, generalmente ustedes han visto mujeres mayores que tienen las venas, lo que llamamos las venas varicosas, que se les edematizan o se les hinchan las piernas al final del día, y esto predispone a que se abran las heridas. ¿Cuál es el problema? Las venas varicosas también tienen muchos
otros problemas, por ejemplo, de trombosis. Entonces siempre es mejor consultar y porque deben tener un buen manejo, porque si no, no va a mejorar la úlcera. Muy bien, doctora. Cuando la piel se presenta seca y agrietada, también podría ser resultado de un síntoma de algo que está, digamos, trabajándose o desarrollándose en el cuerpo de manera silenciosa, no solamente una simple deshidratación. ¿Cuál es la recomendación en estos casos? La recomendación cuando hay una piel seca y agrietada es generalmente aplicarse poquito jabón en el baño. Es decir, en el baño tratar de lavarse solamente la cara, axilas, genitales, palmas y plantas, que son las zonas donde uno generalmente acumula sudor y mal olor. De resto, uno no ve, pues si no está expuesto pues como a mucho material o a mugre en el día, uno no se debería lavar todos los días todo el cuerpo. Segundo, no estregarse con jabón, con esponja, estropajo, esponjita, trapito, lo que tenga en el baño, porque también empeora el proceso. Y lo tercero es aplicarse una crema humectante que idealmente, si no ha consultado, que no tenga ni olor ni color. Muy bien, cuando hay manchas también decoloradas en la piel, nos preocupamos muchísimo, pero digamos que de una manera estética. Pero resulta que las manchas también pueden ser un síntoma de algo grave. Claro. Claro que sí, entonces hay una falsa creencia como con las manchas oscuras que están como relacionadas con el hígado, no necesariamente, ¿cierto? Las manchas oscuras en la piel a veces se tratan más de una condición de raza o genética, como por ejemplo en las mujeres latinas el melasma es supremamente común. Y cuando son blancas, por ejemplo, siempre consultar porque puede tratarse, pues no siempre, de un vitiligo, y el vitiligo puede estar asociado a otras enfermedades autoinmunes y tiene manejo. Definitivamente consultar de cualquier manera, doctora, porque detrás de todos estos síntomas puede haber algo más. Podemos tener algo más, sí. Protuberancias en carne viva, las verrugas, digamos que algo pues frecuente, usual, pero entonces si estas están, digamos que ya muy expuestas o se han esparcido por parte del cuerpo, ¿podría ser también complicado para la salud? Claro, porque pueden llevar a una sobreinfección o pueden llevar a sangrado, y cuando una verruga se lastima generalmente se sigue contagiando porque en la sangre que sale de la verruga es donde está el virus. Entonces ahí sí lo principal es consultar porque pues hay que tratarlo antes de que se le siga regando. Claro. También cuando hay cambios de color en los lunares, mucha atención porque muchas veces pasa desapercibido, simplemente pensamos que es un simple lunar, pero entonces sí hay que estar como atento al desarrollo de a las manifestaciones que tenga. ¿Qué puede presentar un lunar, por ejemplo, doctora, para uno preocuparse? Lo más importante en un lunar es, primero, conocerse los lunares del cuerpo, ¿cierto? Hacerse pues como una especie de mapeo, y si hay alguno que le llame la atención, tomarle una foto. Y lo principal es clave, el ABCD es A, que sea simétrico, o sea, si es asimétrico, digamos, si usted volteara pues o partiera como con un plano cartesiano el lunar, entonces si le es muy asimétrico, párele bolas. Si el borde no es muy bien definido, también hay que pararle bolas. Los colores generalmente son de 1, máximo 2 colores. Si hay 2, 3 o el lunar sangra, tampoco es normal, ¿sí? El diámetro, generalmente tenemos lunares pequeños. Si el lunar ha crecido mucho o es un lunar que de entrada es un lunar grande, más de 6 milímetros, también hay que vigilarlo. Y lo más importante es la evolución, o sea, ver cómo se comporta ese lunar en el tiempo. Entonces, por eso les digo, ahora que tenemos la ayuda pues como de lo digital, el celular, tomarle la foto y en 3 a 6 meses tomarle una nueva fotico. Si algo ha cambiado, consultar. Muy bien, doctora. Pérdida del pigmento de la piel también es otro de esos síntomas característicos, y enrojecimiento excesivo. Obviamente, ante estas dos situaciones, pues nuevamente consultar, no automedicarnos, ni la cremita, ni el tratamiento casero, porque no sabemos de qué se trata. De acuerdo. Doctora, una pausa muy breve. Ya regresamos en Alodoc para seguir hablando de enfermedades en la piel. Nos vemos. Bueno. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc, estamos hablando de enfermedades en la piel con la dermatóloga Susana Chiquito. Doctora, la invito a que contestemos las preguntas que nos envían nuestros televidentes a Alodoc. Claro que sí. Vamos a la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Oscar Jiménez. Quisiera saber si los problemas de la piel son heredados.
Como muchas enfermedades, doctora, del organismo, ¿se heredan estas enfermedades? Algunas. Por ejemplo. Podríamos decir que algunas son heredadas. Por ejemplo, hay enfermedades genéticas, ¿cierto? Como síndromes que predisponen a cáncer. Entonces hay, por ejemplo, síndromes de lunares complejos en el cuerpo, que se llenan mucho de lunares. Ciertas enfermedades, como hablamos ahorita, la psoriasis tiene un gran componente genético, pero no siempre la genética va a determinar que a ti te dé psoriasis o no. Pero sí es bastante lo que nosotros vemos, como en esa parte genética. Lo que pasa es que en la dermatología hay muchos factores ambientales que influyen en despertar esas enfermedades. Claro, claro, en la predisposición también que tenga cada uno a esas enfermedades. Vamos a seguir escuchando, hay una pregunta más. Esta es la consulta. Hola, aló doc. Mi nombre es Josimar Marmolejo. Mi pregunta es, ¿las personas que son intolerantes al gluten pueden tener problemas en la piel? Bueno, doctora, este tema del gluten se ha vuelto muy de moda, ¿no? Resulta que ya el gluten es dañino para muchas cosas. ¿Para la piel también? Pues en realidad sí, hay una intolerancia probada o una enfermedad celíaca, que es como se les llama verdaderamente a los pacientes que definitivamente no pueden consumir gluten, no porque sean intolerantes, sino porque verdaderamente son alérgicos. Sí se presenta una enfermedad en la piel que se llama dermatitis herpetiforme. Sin embargo, no todas alergias que estén relacionadas, por ejemplo, con la alimentación, son por el gluten. Entonces hay que diferenciarlo, hay que saber si es una intolerancia o una alergia. Y no todo el que sea intolerante va a desarrollar este tipo de enfermedad. Doctora, ¿hay algunas enfermedades que puedan llegar a causar la muerte en un paciente? ¿Cuáles serían estas? En realidad en dermatología afortunadamente son pocas, ¿sí? Y son pocas las urgencias, pero nosotros también tenemos muchos pacientes que vemos hospitalizados porque es otro ámbito de la dermatología que de pronto no tenemos muy en cuenta, que siempre es como en el ambiente, pues como de consulta externa. En la parte hospitalaria vemos enfermedades que pueden amenazar la vida de los pacientes, como reacciones a medicamentos tipo un Steven Johnson o una necrólisis epidérmica tóxica, que se te cuenta que es como si se quemara la piel y se cayera, ¿sí? Secundario a una alergia a un medicamento. O también hay enfermedades tipo psoriasis, dermatitis, a veces alergias de contacto que pueden desencadenar lo que se llama una eritrodermia, y es que uno se vuelve todo brotadito y se pone rojito, y eso puede llevar a varias alteraciones y puede producir la muerte de no tratarse. ¿Incluso un cáncer de piel, doctora? El cáncer de piel sí, definitivamente en el proceso, pues o en el punto en el que uno lo coja. Si es por ejemplo un melanoma y va muy avanzado y es en estadio metastásico, digamos que también podría llevar a la muerte. Sin embargo, pues ahora, afortunadamente gracias a la ciencia, tenemos muchos medicamentos que nos ayudan incluso en estas etapas avanzadas de la enfermedad. ¿En qué casos, doctoras, específicamente se requiere hacer una biopsia para conocer el diagnóstico? Eso, entonces nosotros los dermatólogos, digamos que la patología o la biopsia es una amiga muy, muy grande, no solamente porque pensemos que es algo maligno, ¿cierto? Uno siempre le menciona la biopsia a un paciente y dicen, ay, entonces es algo malo. No necesariamente, es porque muchas cosas en dermatología se parecen y la biopsia, digamos que nos va a ayudar a diferenciar como esos diagnósticos que tenemos en cuenta. Entonces no siempre es para diagnosticar algo maligno, pero sí para ayudar de pronto en el diagnóstico. Un diagnóstico más preciso, por supuesto. Doctora, finalmente, recomendaciones entonces para prevenir estas enfermedades de la piel. Listo. ¿Cuáles podrían ser? Las recomendaciones más grandes son los cuidados de la piel básicos, lo que les decía ahorita, un baño suave, un jabón suave, tratar de no estregarse en todo el cuerpo, en las zonas que les dije, aplicarse crema humectante, así como nos lavamos los dientes, nos deberíamos aplicar crema humectante en todo el cuerpo y no olvidar el protector solar. No solo el protector solar, sino también los medios físicos de protección. Si uno está muy expuesto, si trabaja al aire libre, entonces un sombrero de ala ancha, manga, tratar siempre de no olvidar las orejas y el cuello, que los tenemos también muy olvidados. Doctora, nuevamente gracias por la información, por acompañarnos, por entregarnos cada vez información actualizada de lo que queremos conocer y por estar en Alodoc. A ustedes también por acompañarnos. Recuerden que tenemos un correo electrónico, alodoc@telemedellin.tv. Cuéntenos el tema que les gustaría. He recibido algunos correos. Hace día no recibo tantos. Estamos atentos a su sugerencia. Nos vemos.